La página web de la Embajada de Francia en Buenos Aires informa que a partir del 1 de julio se levantaron las barreras para la Comunidad Europea y además para los países que no necesitan pedir permiso para viajar. En esa lista de países figuran Australia, Canadá, Georgia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Y dice la misma página que por el momento y hasta nuevo aviso están suspendidos la salida hacia la frontera abierta de Francia de argentinos y paraguayos. Por lo tanto, se deduce que el vuelo que está arribando a París de Air France y que partió ayer con el número 229, que está llevando a Mauricio Macri, debe estar llevando al ciudadano italiano, es decir, al ciudadano de la Comunidad Europea. Porque como se abrió la frontera para la Comunidad Europea, todos los demás son, según la propia embajada, las personas vinculadas internacionalmente al tema del COVID-19, no es el caso de Mauricio Macri, y por lo tanto deducimos que debe haber hecho la petición como ciudadano europeo para salir de la Argentina. Además, Migraciones Argentinas, que depende del Ministerio del Interior, no tiene ninguna prohibición para que los argentinos salgan, salvo que haya causas judiciales que lo impidan, y en ese caso, entonces, si están todos habilitados, lo que se le hace firmar, cosa que se le hizo firmar a Macri, a Aguada, a su mujer, y por supuesto en representación de Antonia también, no podrán ser repatriados del lugar a donde vayan, de Europa, sino que tendrán que regresar a la Argentina por sus propios medios. Por supuesto, eso lo firmó el expresidente, y se fue, siendo el último en subir al avión, por lo cual deducimos que tampoco la seguridad que tienen todos los expresidentes de la República tiene que haber viajado con él. Y si no llevó a la seguridad con él, porque era una situación de control directo o indirecto de los que lo custodian, es porque Macri tiene que hacer actividades que una vez más disfraza con la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y los que siguen este programa y tienen memoria recordarán que hace aproximadamente 2 meses este periodista les dijo y hasta le dio la dirección de dónde iban a vivir en Suiza. Bueno, como para poder entrar a Europa hay que hacer cuarentena de los países que llegan a Europa por primera vez, va a pasarse 14 días en París, no encerrado en un hotel, sino paseando, de vacaciones, y después se va a ir con la excusa de que tiene muchas cosas importantes que tratar en la fundación de la FIFA, nada que no se pudiera haber tratado a través de las redes de Internet, y esa excusa servirá para que esté campañando las situaciones jurídicas que podrían haberle impedido que saliera de la Argentina si alguna de las causas que están avanzadas, la del Correo, que tiene 19 años en la justicia, 19 años, que arrancó con su padre y que él cometió todos los ilícitos como presidente junto con el ministro en ese momento de su gobierno, la del espionaje y la de los peajes, que son 3 de las causas, de las tantas que tiene Macri, que podrían hacer que se procese a Macri y dictarle sí en el proceso entonces prisión preventiva. Si en el proceso no puede haber prisión preventiva, no se puede hacer lo que se hacía antes cuando él era presidente. Por lo tanto, mientras tanto, él encontrándose en Europa podrá tomar decisiones si regresa efectivamente, como le dijo la prensa que lo defiende, que se fue de vacaciones y a hacer tareas vinculadas al fútbol, y que el 8 de septiembre estaría de vuelta en la Argentina. Ahora, así como se fue a Asunción y no soltó en ningún momento un portafolio, cosa muy rara en él, de estar tan
apegado a una cuestión de trabajo, y lo fue a ver al expresidente de Paraguay, que es dueño de un banco. Ahora, todo hace presumir que ese banco será el encargado, a lo mejor, de permitirle algunos giros económicos al expresidente argentino a través justamente del Banco del Paraguayo, que también fue expresidente de un club de fútbol y también expresidente de un país. ¿Y se va a encontrar con quién? Según deja trascender, con el titular de la Federación de Fútbol Asociado. Bueno, es un dato no menor, porque ayer mismo la justicia de Suiza lo denunció penalmente a Infantino, titular de la FIFA, por haberse reunido a solas con un fiscal que ahora está preso por haberse metido en el FIFA Gate y haber escondido información vinculada al escándalo del fútbol. Es decir, se van a encontrar un expresidente argentino cargado de procesos judiciales con el titular de la FIFA, el que le inventó el puesto en aquella reunión de Qatar, de titular de la fundación, también ahora llevado a la justicia de Suiza. Una reunión bárbara. Ahora, la sociedad argentina, así como fue sorprendida que en plena cuarentena se fue a Paraguay y creó un verdadero conflicto también en Paraguay, ve como de forma muy tranquila hace su salida y se va de la Argentina en un momento donde su secretario personal está muy complicado y donde él se lleva su teléfono, pero le digo a todos los que están escuchando que eso no es un problema, porque la jueza Servini descubría que pidió peritaje de su teléfono para cruzar llamados con la famosa mesa judicial. No hace falta tener el aparato, se le pide a la compañía telefónica y la compañía telefónica le tiene que pasar inmediatamente la información de dónde llamaron de ese número y a qué número llamaron. De manera que puede tener el teléfono Macri, pero igual se puede peritar con quién se comunicó siendo presidente de la Nación en tiempo y en forma para ordenar a lo mejor determinadas cuestiones que hoy están siendo judicializadas. Todo esto ocurre en una Argentina que no gana, para sorpresas, con su dirigencia, y que tiene todo el tiempo ejemplos de arriba para abajo que no son para nada imitables, y donde hay un pueblo que en silencio sufre todas las consecuencias propias del desmanejo económico de ese gobierno y además de la pandemia. Esta misma pandemia que subestimaron el presidente de Estados Unidos, que ayer se le cayó el 32% a la economía norteamericana y entonces para distraer a la opinión pública lanzó la idea de postergar las elecciones cuando la Constitución norteamericana no lo permite, pero él lo hizo con toda intención para que se hable de eso y no de la crisis económica norteamericana. Todas las semanas hay 1 millón de personas que pide el auxilio porque perdió el trabajo. Hay 20 millones de norteamericanos sin trabajo en este momento y van a seguir creciendo. El 32% de su economía se fue a pique. Mientras esto sucede, mientras esto pasa, nosotros hubiéramos querido inaugurar esto hablando de otra cosa mucho más trascendente, más importante, porque fue noticia mundial el hecho del descubrimiento argentino del suero equino, para darle un nombre, que aparentemente ya probado en seres humanos, está en la fase 2, ha tenido buen resultado. Ahora necesitan 200 y algo de pruebas para que la ANMAT diga, bueno, se puede recomendar como curativo o como que detiene el COVID-19, y ya empezó a dar vuelta por el mundo que la Argentina, mientras los demás preparan vacunas, la Argentina entró en la fase de resolver la enfermedad. Una cosa es prevenir con la vacuna, que la gente no se contagie, y otra cosa es, cuando se contagió, resolver la enfermedad. Bueno, esto que se ha hecho con los caballos argentinos, ha probado hasta el momento en pacientes y ha dado resultados de parar justamente el avance de la infección, lo detiene al COVID, y esto ha sido ayer noticia mundial. Dio vuelta por el mundo que la Argentina está muy avanzada en poder controlar con el suero equino el COVID-19.
Esa debería haber sido la noticia, eso debería haber sido el título, y no tener que hablar de estas cosas que ocurren a espalda permanentemente de una sociedad. Podríamos decir se fugó Macri, pero no es cierto, salió como correspondía, nadie le impidió que se fuera. Se fue en un avión de línea, y en todo caso el que tiene que dar explicaciones es el embajador de Francia, para decir si viajó como ciudadano argentino, o Air France, si viajó como ciudadano argentino o como ciudadano extranjero, porque si viajó como argentino, bueno, tiene que explicar por qué Macri sí y otro argentino no, porque Macri no cumple ninguna función humanitaria ni del COVID-19, tal cual autoriza la página web a que esa gente sí, aunque sea de nacionalidad paraguaya o argentina, pueden viajar. De esto se trata. Y como se lo quiero decir en francés al embajador, je ne comprends pas. Yo no entiendo nada, embajador, pero bueno, supóngase que haya sido una gentileza de Macron para Macri. Supongamos que haya sido una gentileza del embajador de Francia hacia el expresidente argentino. La página web no lo autoriza, pero alguien lo autorizó a Macri. ¿O será que en París está arribando un italiano?